Hola, estamos aquí para enseñaros las ventajas de nuestro sistema operativo que tenemos en nuestra gama Bravia de televisores, el sistema Android TV. Primero de todo, dejadme enseñaros el menú principal y explicaros un poquito cómo funciona. Como podéis ver, el menú principal se basa por un sistema de hileras de contenidos. Y esto es el punto importante, estamos hablando de contenidos, es decir, de una manera visual podremos acceder al contenido de las propias aplicaciones. No hay que entrar en la aplicación y luego navegar, sino que directamente podríamos ver las novedades desde la propia pantalla principal. Como podéis ver al principio tenemos la función de la lista de aplicaciones, donde pondremos las aplicaciones que nos sean más interesantes, ¿vale? Esto lo podemos añadir con la función más, ¿vale? Aparece una lista aquí y seleccionaríamos y directamente se aparecería en el propio menú. Aparte, todos estos canales que estamos viendo son canales de ejemplo, podríamos moverlos. Por ejemplo, si yo quiero que el canal de streaming de música, porque soy un usuario de contenido de música, quiero que esté pues, al principio, pues lo cojo, me voy a esta opción y lo muevo arriba y sin ningún problema está arriba. O al contrario, si lo que quiero es quitarlo, de nuevo aprieto a la izquierda y me da la opción de quitarlo, ¿vale? De una manera muy fácil y sencilla. Fijaros que también abajo, en la opción de personalizar canales, podremos añadir de nuevo los canales que hemos quitado y puesto. Por ejemplo, hemos quitado este, pues lo volvemos a poner y ya aparece. Como veis, es un sistema muy fácil y sencillo y además se puede personalizar de una manera sencilla. Entonces, también hay otra función muy interesante. Por ejemplo, en el mando de distancia, a la altura del pulgar, tenemos tres botones: ajuste, micro y entradas. El canal de entradas en un televisor normal solo nos permitiría cambiar pues, entre HDMI, entradas externas, por ejemplo la tele, ¿vale? En este caso podemos hacer más cosas. Si presionamos este botón, veréis que primero podemos hacer que solo aparezcan las entradas que tenemos conectadas, por ejemplo una consola, ¿vale? Podemos añadir, por supuesto, también la función de televisión y, si os fijáis, también aparecen aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos anclar aplicaciones y de una manera fácil y sencilla acceder a todo el contenido, ya sea de entradas o de aplicaciones. Y esto es muy fácil de configurar. Por ejemplo, puedo de nuevo coger esta aplicación y moverla, ¿vale? Si la quiero poner a la izquierda, ¿vale? O quitar o poner. Por ejemplo, podría quitar esta, ¿vale? Por ejemplo, aquí, a editar, pues quitaríamos una aplicación como esta, por ejemplo, y podríamos añadir otra. Y si os fijáis, ya lo tenemos, de una manera muy fácil y sencilla. ¿Qué más ventajas tenemos? También tenemos un sistema de ajustes del televisor muy intuitivo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que el televisor hemos tocado un ajuste y no sabíamos bien qué es lo que estábamos haciendo? Pues esto con Android TV exclusivo de Sony no va a volver a pasar. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, nos vamos a ir a ajustes de imagen. En ajustes nos vamos a visualización y sonido y a la opción de imagen. Si os fijáis, si me voy a la opción de, por ejemplo, color y entro dentro, veréis que debajo de cada cosa que marco aparece una imagen y esta imagen nos permite entender qué es lo que va a pasar si muevo la barra a la derecha o a la izquierda. En este caso, pues añadir más o menos color, o por ejemplo cambiar la tonalidad, si la quiero un poco más fría, un poco más cálida, ¿vale? Pues esto lo que nos va a permitir es que una persona que no tenga amplios conocimientos en imagen y sonido, pues rápidamente podamos ajustar a nuestro gusto el televisor, ¿vale? Ya podemos perderle miedo a este apartado. ¿Qué más funciones nos interesan del televisor? Pues una muy importante. Como sabéis, los televisores hoy en día ya no sirven solo para ver televisiones, también se utilizan, por ejemplo, para bajarse juegos. Y eso se hace desde un sitio, se hace desde la tienda de Google, en este caso la Google Play, ¿vale? La Google Play en nuestros televisores tiene más de 8.000 aplicaciones, se dice pronto, 8.000 aplicaciones. Y esto quiere decir que tenemos una gran variedad de aplicaciones para sacarle provecho a nuestro televisor. Por ejemplo, tenemos ordenados de una manera sencilla una lista de aplicaciones destacadas, tendríamos recomendaciones, por ejemplo, aplicaciones relacionadas para ver imagen o una lista directamente para juegos, para poder jugar con toda la familia, o por ejemplo para bajarse aplicaciones de streaming.
¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro televisor ya no solo sirve para ver y jugar, sino que incluso también lo podemos convertir en un equipo de música. Por lo tanto, podemos sacarle mucho provecho a nuestro televisor, ¿vale? Actualmente, como os he dicho, más de 8.000 aplicaciones y también más de 1.000 de ellas son compatibles con Chromecast. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que podemos lanzar el contenido del móvil al televisor, ¿de acuerdo? Y directamente ver desde la pantalla pequeña de nuestro móvil al televisor con un solo botón, ¿vale? Siempre que tengamos el televisor y el móvil conectados al mismo Wi-Fi, podremos lanzar el contenido. Otra función interesante también es la función del control de voz. Por ejemplo, en este caso tenemos el botón de micro, ¿vale? Y podemos, por ejemplo, cambiar el volumen. Sube el volumen a 50. De acuerdo. Quita el volumen. ¿Vale? Como veis, podemos controlar diferentes parámetros del televisor y también, por ejemplo, podríamos acceder a aplicaciones. Abre Cobra Kai en Netflix. De esta manera, lo que conseguimos es que abrimos una aplicación y no solo es que abramos una aplicación, sino es que incluso podemos indagar dentro de la propia aplicación. Y por lo tanto, de una manera fácil y sencilla, pues podemos abrir nuestra serie favorita, ¿vale? En este caso, pues hemos abierto esta aplicación de ejemplo. No nos olvidemos que esto también es compatible con Google Assistant. Está optimizado para Google Assistant y por lo tanto podemos controlar dispositivos smart, ¿vale? O incluso acceder a nuestra información personal siempre y cuando vinculemos nuestra cuenta de Google y demos permiso, como por ejemplo acceder a la agenda, ¿vale? Pues bien, creo que esto nos va a permitir a todos sacarle el máximo provecho al mejor sistema operativo que hay en el mercado para televisores. Espero que os haya servido. Muchas gracias por estar con nosotros.